Los principios de la terapia psicoanalítica. Ahora bien, quien pase por alto las repercusiones, muy a menudo apenas perceptibles, que las fantasías inconscientes tienen sobre la conciencia, o quien renuncie inclusive al análisis muy cuidadoso y irreprochable de los sueños, podrá con suma facilidad pasar por alto el hecho de que sus enfermos presenten igualmente fantasías. Esta objeción, tantas veces oída, no puede, pues, producir en nosotros más que una benévola sonrisa de lástima. Sin embargo, hay en ello una parte de verdad, y esta parte será reconocida por nosotros de muy buena gana. La tendencia regresiva del enfermo, que queda aún fortalecida por la atención psicoanalítica que se dirige hacia lo inconsciente, esto es, hacia lo fantástico, inventa y crea hasta durante el mismo curso del psicoanálisis. Se puede decir, por tanto, que durante el tiempo del análisis psicológico, esta actividad queda singularmente aumentada, puesto que el enfermo se ve apoyado en su propensión regresiva por el interés del analizador y continúa fantaseando en mayor escala. Esta es también la causa de que las críticas que se han dirigido contra el psicoanálisis hayan fomentado una terapia de la neurosis que emprenda el camino completamente opuesto al que seguimos actualmente los psicoanalistas, es decir, según ellos, la tarea primordial de la terapia consiste en sacar a la fuerza al paciente de sus fantasías insanas, devolviéndolo a la vida real. Naturalmente, todo psicoanalista conoce también perfectísimamente esta necesidad, solo que sabe asimismo cuán poco se puede obtener de un neurótico con un mero sacarle a la fuerza de sus fantasías. Nosotros, los médicos prácticos, nunca nos permitiríamos, desde luego, el lujo de preferir un método penoso y complicado, y además combatido por todas las autoridades, de otro método sencillo, claro y fácil. Conozco perfectamente la sugestión hipnótica y el método de persuasión de Dubais, solamente que no los empleo a causa de su relativa ineficacia. Por el mismo motivo no puedo aplicar tampoco el método directo de la reeducación de la voluntad, puesto que el psicoanálisis me parece brindar resultados mucho mejores. Sin embargo, una vez nos hayamos decidido a emplear el psicoanálisis, estaremos obligados a seguir atentamente las fantasías regresivas de nuestros enfermos. En realidad, el psicoanálisis ocupa un punto de vista mucho más moderno que todos los demás métodos de psicoterapia en cuanto a la valoración que da a los síntomas. Todos los demás métodos parten de la premisa básica de que la neurosis es algo absolutamente enfermizo. Durante toda la historia de la neurología, no se ha llegado a la idea de ver en la neurosis, al mismo tiempo que una dolencia, un intento de curación, y atribuir por consiguiente a las formas neuróticas un sentido teleológico muy especial. Sin embargo, como toda enfermedad, también la neurosis es una especie de compromiso entre los motivos causantes de la enfermedad y la función. Del mismo modo que la medicina moderna ya no ve en la fiebre tan solo la enfermedad misma, sino que al mismo tiempo la considera como una oportuna reacción del organismo, así también el psicoanálisis ve en la neurosis no solo algo eo ipso antinatural y morboso, sino también algo oportuno y provisto de sentido. De esto se deduce sin más ni más la actitud investigadora y expectativa del psicoanálisis frente a la neurosis. El psicoanálisis se revela en todos los casos la atribución de un valor a los síntomas, no intentando en un principio, sino la comprensión de las tendencias que se hallan en la base del síntoma. Si lográsemos destruir simplemente una neurosis tal como se destruye, por ejemplo, un carcinoma, aniquilaríase al mismo tiempo con esa destrucción gran cantidad de energías muy útiles. Sin embargo, podemos salvar fácilmente estas energías, es decir, podemos ponerlas al servicio de los objetivos de la curación, si obedecemos al sentido del síntoma, o sea, si participamos en el movimiento regresivo del enfermo. A quien no esté aún muy familiarizado con la esencia del psicoanálisis, le será sin duda difícil comprender cómo se intenta lograr un efecto terapéutico por la condescendencia que el médico demuestre respecto a las fantasías nocivas que le son presentadas por su paciente. Y no tan solo los adversarios del psicoanálisis,
sino hasta nuestros propios enfermos, suelen poner frecuentemente muy en duda el valor terapéutico de un método así, que dedica especial atención precisamente a lo que el mismo enfermo tiene que caracterizar como totalmente desprovisto de valor y como algo repugnante sus propias fantasías. Podemos oír muy a menudo por parte de nuestros pacientes que sus médicos anteriores les habían prohibido categóricamente que se ocuparan de sus fantasías, y en cuanto a ellos mismos solo pueden añadir que están más aliviados cuando se han libertado de esta terrible plaga, aunque no sea más que por unos instantes. Podría parecer pues algo extraño que precisamente un tratamiento que vuelve a llevar a los enfermos a aquel terreno del que han intentado continuamente escapar pueda serles provechoso. Podemos replicar lo siguiente a esta clase de objeciones. Todo depende de la actitud que adopte el paciente frente a sus propias fantasías. Hasta ahora el fantasear no era para el paciente sino una actividad meramente pasiva e involuntaria. Sumergíase en sus ensueños, como se dice vulgarmente, y hasta las mismas cavilaciones de los neuróticos no constituyen sino un fantasear involuntario. Lo que el psicoanálisis exige de sus pacientes es aparentemente lo mismo, pero tan solo un conocedor muy superficial de nuestras teorías y de nuestra práctica puede confundir los ensueños meramente pasivos de los enfermos con la actitud psicoanalítica. Lo que los psicoanalistas requerimos de nuestros pacientes es todo lo contrario de lo que ellos han venido haciendo hasta ahora. El paciente se parece a una persona que cayó inesperadamente al agua y está a punto de ahogarse. El psicoanalista, testigo del accidente, se precipita en su ayuda, pero aprovecha la ocasión para enseñarle a nadar. Esto quiere decir que allí donde el enfermo cae al agua, no es ya un lugar arbitrario cualquiera, allí yace, en el fondo de las aguas, un tesoro escondido que tan solo un buzo podría llevar a la superficie. Esto significa que todo enfermo considera sus fantasías como completamente desprovistas de sentido y valor, cuando en realidad poseen una potente influencia en él a causa de la gran importancia que efectivamente poseen. Son los tesoros del pasado, sumergidos bajo el agua, que no podrían ser sacados a la luz sin la ayuda de un cuso. En manifiesta oposición a todos los métodos anteriores, el neurótico debe concentrar intencionadamente su atención en su propia vida interior y pensar esta vez a sabiendas, conscientemente y por su libre albedrío, lo que antes solo se le antojaban ser vanos ensueños y fantasías. Esta nueva manera de pensar acerca de sí mismo tiene tan poca semejanza con las actitudes de antaño, como el buzo no se parece en nada al infortunado que se ahoga. Antes hubo compulsión e ineludible necesidad, ahora hay intención y objetivo, de modo que el fantasear gratuito se ha metamorfoseado en trabajo. El paciente se ocupa desde ahora, potentemente sostenido por el médico, en sus fantasías, con la intención no de entregarse por completo a ellas, sino de ponerlas al descubierto, poco a poco llevándolas a la luz del día. Con ello obtendrá una actitud extremadamente objetiva frente a su propia vida íntima y podrá echar mano de todo cuanto haya temido u odiado antes. Y con esto acabamos ya de caracterizar los principios fundamentales de toda terapia psicoanalítica. Hasta el momento en que se inicia el tratamiento psicoanalítico, el enfermo se ha visto excluido parcial o totalmente de la vida a causa de su enfermedad. Ha dejado de cumplir, por tanto, con numerosos deberes que la vida nos impone a todos, ora en lo que concierne a sus exigencias en el campo social, ora en cuanto a sus deberes meramente humanos. Tiene que conseguir cumplir nuevamente con estos deberes individuales si quiere ser curado. Naturalmente, por deberes, no es preciso comprender ciertos postulados éticos universales, como me apresuro a hacer constar con el fin de evitar confusiones, sino meramente los deberes que cada cual tiene frente a sí mismo, por lo cual, desde luego, tampoco entiendo intereses egoístas, puesto que toda persona humana es a la vez un ser social, cosa que los individualistas parecen olvidar con demasiada frecuencia. A un hombre corriente y normal, una virtud que tiene en común con otros les produce mayor satisfacción que un vicio individual por muy seductor que éste pueda parecer. Es necesario ser neurótico o un hombre fuera de la normalidad a raíz de cualquier otro motivo,
para dejarse engañar por tales intereses particulares. Ahora bien, el neurótico retrocedió ante tales deberes y su libido se retiró, por lo menos parcialmente, de las tareas que le impone la vida real. Podemos decir pues que su libido quedó introvertida, esto es, se volvió hacia adentro. Puesto que se renunció completamente a la superación de determinadas dificultades, la libido se orientó hacia el camino de la regresión, es decir, la fantasía llegó a suplantar en gran medida la realidad. De modo completamente inconsciente y de vez en cuando también conscientemente, el neurótico llegó a preferir los ensueños y las fantasías a la vida real. Para conducir otra vez al neurótico hacia la realidad y hacia el cumplimiento de sus ineludibles deberes en la vida, el análisis sigue humildemente a la libido del neurótico por el mismo sendero falso de la regresión, de modo que todo comienzo de psicoanálisis parece corroborar aún las inclinaciones enfermizas del paciente. Sin embargo, si bien el psicoanálisis parece seguir servilmente al propio paciente en sus fantasías nocivas, tan solo lo hace en realidad con objeto de devolver la libido que aún está vinculada a estas fantasías a la conciencia y a las tareas del momento actual. No obstante, esto no puede llevarse a cabo sino de una sola manera, sacando a la plena luz de la conciencia todas las fantasías y con ello también la libido que se ha pegado a ellas. Si la libido no estuviera ligada a ellas, no tendríamos ningún inconveniente en abandonar las fantasías a sí mismas, para que arrastraran lastimosamente su pobre existencia de meras sombras. Es inevitable que el neurótico, que por el comienzo del psicoanálisis se siente como corroborado en su tendencia regresiva, llegue a abrir camino al interés del analizador entre continuas y siempre aumentadas resistencias hacia las profundidades del mundo de las sombras inconscientes. Es por tanto sobradamente concebible que todo médico, como persona normal, que experimente en sí mismo las resistencias más violentas contra esta tendencia, sin duda alguna morbosa de su paciente, puesto que siente con perfecta claridad la tendencia netamente patológica de éste, considerará por tanto que precisamente en su calidad de médico, obrará mejor si no se deja envolver por las fantasías de aquel. Es sumamente comprensible que el médico sienta hasta repulsión hacia la tendencia del enfermo y no cabe duda de que es repugnante ver cómo una persona se entrega por completo a sí misma y se vanagloria continuamente de sus propios minúsculos asuntos. Es en general muy poco agradable para la sensibilidad estética de un hombre normal la inmensa mayoría de las fantasías neuróticas cuando no llegan a producirse verdadero asco. El psicoanalista debe prescindir desde luego de este juicio valorativo estético, exactamente de la misma manera que cualquier otro médico que tenga la seria intención de ayudar verdaderamente a sus enfermos, no debe tenerse tampoco repugnancia ante trabajos sucios, si con ellos puede alcanzar su finalidad terapéutica. Sin duda existe un gran número de enfermos somáticos que curan sin un diagnóstico preciso y sin un radical tratamiento local, puramente por la aplicación de remedios generales, físicos, dietéticos y sugestivos. Sin embargo, los casos difíciles no consiguen la anhelada curación más que con una terapia individual que se fundamenta en un diagnóstico exacto y en un conocimiento detallado del caso concreto de la enfermedad. Los métodos actuales de psicoterapia consistían en tales remedios generales que en los casos leves no solo no engendraban ningún mayor mal, sino que aportaban verdadero provecho. Sin embargo, un gran número de nuestros enfermos se muestra inasequible a tales remedios. Si hay algo que pueda proporcionar remedios a tales casos, no podrá ser sino el psicoanálisis, con lo cual no queremos decir de ninguna manera que sea el psicoanálisis una panacea universal. Tales afirmaciones solo nos son atribuidas por la crítica malévola y parcial. Sabemos perfectamente que el psicoanálisis puede fracasar también en determinados casos, como es sabido asimismo que tampoco la medicina sabrá nunca curar todas las enfermedades. El buceo del análisis saca a veces a la superficie, procedentes de los bajos fondos llenos de barro, trozos de materiales sucios que por lo pronto deben ser limpiados para que aparezca su real valor.
Las fantasías sucias son lo desprovisto de valor que se desecha. En cambio, lo valioso es la libido que se ha pegado a ellas y que vuelve a ser útil para ser empleada a raíz del trabajo purificador. Sin embargo, el psicoanalista de oficio, como todo especialista en general, creerá a veces que las fantasías tienen un especial valor en sí, y no solo aquel valor que les confiere la libido que les es inherente. Sin embargo, el mismo enfermo no hará suya esta valoración, por lo menos en un principio. Para el médico, las fantasías solo tienen valor científico, de la misma manera que al cirujano ha de interesarle desde el punto de vista de su interés científico el problema de la cantidad de estafilococos o estreptococos que contiene el pus. Esto es completamente indiferente para el enfermo. El médico obrará bien frente a su paciente para no invitar involuntariamente a aquel a que tenga más alegría de lo necesario con sus fantasías. El significado etiológico que se suele atribuir, según creo yo, indebidamente a las fantasías, explica por qué los trabajos psicoanalistas publicados reservan tan amplio espacio a la discusión concreta de las diferentes formas de fantasías. Pero al saber que en psicología todo es posible, la valoración inicial de las fantasías, así como el afán de descubrir en ellas el motivo etiológico, se irá perdiendo paulatinamente. Ninguna relación de casos sería capaz, además, por muy extensa que fuese, de agotar este mar inmenso. Teóricamente las fantasías son inagotables. En la mayoría de los casos, después de cierto tiempo, cesa la producción de fantasías, hecho del cual aún no debemos concluir, desde luego, que las posibilidades de la imaginación de nuestro paciente han quedado agotadas, sino que el cese de la producción significa tan solo que ya no queda ninguna libido en vías de regresión. Sin embargo, dicha regresión acabóse cuando la libido se apoderó de las tareas reales y actuales y se necesitó para la solución de estos problemas. Existen desde luego casos en los que la producción de interminables fantasías dura más de la cuenta, produciéndose así una interrupción en el tratamiento. A veces a raíz del placer que el enfermo encuentra en su actividad de fantasear, otras a consecuencia de una orientación falsa por parte del propio médico. Este último caso es harto frecuente en los psicoanalistas principiantes, que, cegados por la extensa causística psicoanalística que ha sido publicada hasta ahora, quedan detenidos en su interés por las fantasías que pretenden sean significativas desde el punto de vista etiológico. Tales médicos tratan de refrescar continuamente unas fantasías que provienen de la primera infancia, guiados, como están, por la creencia ilusoria de que con ello darán con las dificultades neuróticas de la solución. No ven que ésta consiste en actuar y en el cumplimiento de determinados deberes ineludibles que nos son planteados por la misma vida. Se nos podrá objetar que la neurosis consiste precisamente en que el paciente es incapaz de cumplir con estos postulados de la vida y que la terapia debe proponerse, capacitarse para ello, mediante este análisis de su inconsciente o proporcionarle por lo menos los remedios que sean necesarios. La objeción formulada bajo esta forma está muy justificada, sin embargo, es preciso añadir inmediatamente que solo tiene validez cuando la tarea que el enfermo debe realizar sea consciente al mismo enfermo. Y consciente no solo es un mero sentido teórico, esto es en sus directrices generales, sino hasta en sus más ínfimos detalles. Ahora bien, el neurótico se caracteriza precisamente por la falta de este claro reconocimiento, aun cuando esté ya orientado, siempre en proporción directa con su nivel de inteligencia, hacia las tareas generales de la vida y se esfuerza en cumplir con las prescripciones de la corriente moral de la existencia. Sin embargo, conocerá tanto menos los deberes vitales incomparablemente más importantes frente a sí mismo, o a veces los ignorará por completo. No es suficiente pues seguir al paciente a ciegas por el sendero de su regresión, empujándole hacia sus fantasías infantiles,
por un interés etiológico nuestro muy inadecuado. Muy a menudo tengo que oír que mis enfermos que han quedado estancados, sin éxito alguno en medio de un tratamiento psicoanalítico, dicen lo siguiente: mi médico supone que aún debe de existir en mí algún traumatismo infantil, o una fantasía equivalente a él que todavía estoy reprimiendo. Pasando por alto los casos en los cuales tales suposiciones correspondieron a la realidad, he visto también otros en los que el obstáculo consistía en que la libido extraída a la superficie mediante la labor analítica volvió a sumergirse en las profundidades, por una falta de ocupación de ella, pues la atención del médico estaba completamente dedicada a la fase infantil, sin que viera cuáles eran los esfuerzos de adaptación que la vida requería de su paciente en aquel momento preciso. La consecuencia fue, desde luego, que la libido extraída a la superficie volvió una y otra vez a sumergirse en el limbo del inconsciente, puesto que no se le dio oportunidad para ejercitarse. Existen muy numerosos enfermos que llegan por sí mismos a comprender claramente sus tareas vitales y que por tanto proceden con relativa rapidez a suspender la producción de fantasías regresivas, ya que prefieren vivir en la realidad y no entregarse a sus fantasías. Desgraciadamente no podemos decir otro tanto de todos los enfermos. Hay entre ellos no pocos que renuncian durante un largo tiempo, a veces para siempre, a cumplir con sus tareas primordiales en la vida, dando la preferencia a los ensueños pasivos y neuróticos. Aprovecho la oportunidad para llamar aquí, una vez más, la atención sobre el hecho de que, por ensueños, no debemos entender siempre un fenómeno forzosamente consciente. En correspondencia con estos hechos y con el creciente conocimiento, el mismo carácter del psicoanálisis fue cambiándose en el curso de los años. Si bien en sus primeros comienzos el psicoanálisis era una especie de método quirúrgico que se proponía desalojar del alma un cuerpo extraño, un afecto atrapado, la forma ulterior presentó más bien una especie de método histórico que se dedicaba a aclarar y a investigar cuidadosamente la historia evolutiva de la neurosis hasta en sus más íntimos detalles, reduciéndola toda a sus primeros indicios. No se puede desconocer que la formación de este último método se debió a un interés científico muy potente y a una introyección sentimental, empatía personal, cuyas huellas son claramente reconocibles en las exposiciones de casos que la escuela psicoanalítica ha producido hasta hoy. Freud logró, de hecho, gracias a ello, descubrir en qué consistía el efecto terapéutico del psicoanálisis. En tanto que antes se buscaba dicho efecto en la descarga del afecto traumático, descubrióse entonces que las fantasías desveladas se asociaban completamente con la persona del propio médico. Freud denominó a este proceso transferencia afectiva, basándose en el hecho de que el paciente transfería, al finalizar el análisis, todas sus fantasías que antes estaban vinculadas a las figuras, imágenes, de los padres sobre el propio médico. No es preciso imaginarse esta transferencia como si el proceso se limitara única y exclusivamente a lo meramente intelectual, sino que debemos figurarnos que la libido pegada a las fantasías se sedimenta, por decirlo así, junto con las fantasías en la figura del médico. Todas aquellas fantasías sexuales esbozadas que rodean la imago de los padres rodearán ahora al médico, y cuanto menos llega a darse cuenta de este proceso el paciente, tanto más intensa y fuertemente quedará ligado inconscientemente a él. Este reconocimiento tiene una importancia capital desde varios puntos de vista. Ante todo, este proceso acarrea grandes ventajas biológicas para el mismo enfermo. Cuanto menor sea el tributo que paga al mundo de las realidades, tanto más aumentadas aparecerán sus fantasías, y tanto más quedarán interceptadas sus relaciones con el mundo. Es típico para el neurótico que sus relaciones con la realidad estén siempre perturbadas, esto es, acusen una adaptación disminuida. Mediante la transferencia afectiva, prodúcese ahora un puente a través del cual el paciente puede salir del seno de la familia y acercarse al mundo.
Es decir, puede rescatarse del medio ambiente infantil para entrar en el mundo de las personas mayores, puesto que el médico representa para él una parte del mundo extrafamiliar. Sin embargo, por el otro lado, la transferencia representa al mismo tiempo un poderoso obstáculo para el progreso del tratamiento, puesto que mediante ella el enfermo llega a asimilar al médico con su padre y su madre, cuando precisamente debería representar para él un primer pedazo de la realidad extrafamiliar. Por eso toda la ventaja de esta nueva adquisición queda paralizada. Cuanto más logre el enfermo ver en la persona del médico a un hombre, tanto más provechosa será para él la transferencia práctica. Sin embargo, cuanta menos consideración le merezca al médico como ser humano, y cuanto más lo asimile a la figura de su propio padre, tanto más pequeña será esta ventaja y tanto más aumentará la desventaja de la transferencia afectiva, puesto que con ello el paciente no hace sino ampliar los límites de su familia, que llega a enriquecerse meramente con una persona nueva semejante a los padres. Él mismo, sin embargo, se encuentra tanto como antes en un medio ambiente infantil. Por tanto, en su constelación primitiva, de esta manera, todas las ventajas de la transferencia quedan aniquiladas. Existen enfermos que aceptan el psicoanálisis con el mayor grado y agrado y están completamente dispuestos a someterse a él, siendo muy fecundos en la producción de fantasías, sin que realicen el más mínimo progreso, a pesar de que su neurosis nos parezca ya aclarada hasta en sus más ínfimos detalles y rincones. El médico que queda preso en su manera de ver historicista puede ser en tales casos con mayor facilidad víctima de una confusión y tiene que plantearse el problema de si le queda aún algo para analizar en el caso en cuestión. Esto ocurre precisamente en aquellos casos en los que no se trata ya de analizar un material histórico, sino del problema de inducir al paciente a actuar, lo que significa ante todo la superación de la actitud infantil, y sin duda, mediante el análisis histórico del caso, se descubrirá una y otra vez si el enfermo ha adoptado una actitud infantil frente al psicoanalista. Sin embargo, de ello no resulta aún ninguna posibilidad de cambiar dicha actitud. Hasta cierto punto, esta desventaja considerable de la transferencia afectiva se producirá en todos los casos. Paulatinamente se ha ido estableciendo que, aunque la parte hasta ahora expuesta del psicoanálisis es extraordinariamente interesante y valiosa desde el punto de vista científico, no tiene, sin embargo, ni lejanamente la misma importancia desde el punto de vista de la práctica que el análisis de la transferencia afectiva al que procederemos ahora. Antes de entrar, sin embargo, en los detalles de esta parte del análisis tan importante para la práctica, quisiera llamar la atención sobre un paralelismo que existe entre la primera parte del análisis y un procedimiento histórico-cultural instituido desde hace muchos siglos, la institución religiosa de la confesión. Nada puede encerrar a un hombre tanto en sí mismo y nada puede separarle tanto de la comunidad de los demás humanos, como la posesión de un secreto personalmente muy importante que oculta tímida y celosamente. Actos y pensamientos pecaminosos son muy a menudo los que aíslan a los hombres oponiéndose entre sí. En tales casos, la confesión proporciona muchas veces una verdadera redención. La sensación de un considerable alivio que suele seguir a la confesión es debida a la reinclusión de la persona perdida en el seno de la colectividad. Su aislamiento y encerramiento moral, tan difícilmente soportado, acabóse con la confesión. He aquí en qué consiste la ventaja psicológica más esencial de la confesión. La confesión acarrea además otras consecuencias necesarias. Por la transferencia del secreto y de todas las fantasías inconscientes se produce cierto enlace moral entre el individuo y el Padre espiritual, una llamada relación de transferencia afectiva. Quien tenga alguna experiencia psicoanalítica sabrá apreciar la importancia personal que obtiene el médico por el mero hecho de que el paciente llegue a confesarle sus secretos. Es muchas veces sorprendente
cuán considerablemente puede cambiar el comportamiento del enfermo a consecuencia de ello. Sin duda, esta consecuencia era intencionada por parte de la Iglesia. El hecho de que la mayoría preponderante de la humanidad no solo necesite ser conducida, sino que ni siquiera desee otra cosa que hallarse puesta bajo tutela, justifica hasta cierto punto el valor moral que la Iglesia ascribe a la confesión. El sacerdote, provisto de todos los atributos del poder paterno, es el conductor y el pastor responsable de su grey. Él es el padre espiritual y los feligreses son los hijos espirituales. Por consiguiente, el sacerdote y la Iglesia llegan a suplantar para el individuo a los padres y a librarles de los lazos familiares demasiado estrechos. Mientras el sacerdote sea una verdadera personalidad de altos valores morales y de natural nobleza de pensamiento, uniendo a estas cualidades también la de una alta cultura intelectual, la institución de la confesión debe ser alabada como un brillante método de guía y educación social que, en efecto, durante más de 1500 años ha desempeñado una formidable tarea educativa. Mientras la Iglesia católica medieval supo proteger el arte y la ciencia, lo que logró sin duda gracias a la a veces amplísima tolerancia del elemento seglar, la confesión pudo servir como un magnífico medio de educación. Sin embargo, perdió la confesión su valor educativo, por lo menos a los ojos de las personas de alta cultura intelectual, tan pronto como la Iglesia se demostró incapaz de defender su primacía en el sector intelectual, lo que es la consecuencia inevitable de la anquilosis espiritual. El hombre moral e intelectualmente desarrollado de nuestra época ya no anhela seguir una fe o un rígido dogma, sino que quiere comprender. No nos puede extrañar pues si deja de lado cuanto no comprenda y el símbolo religioso pertenece a aquellas cosas, puesto que su comprensión no es demasiado fácil. Esto explica que sea casi siempre la religión una de las primeras cosas de las que se libra. El sacrificium intellecius, que requiere toda fe positiva, es un acto de violencia contra el cual la conciencia racional del hombre superior se subleva. Ahora bien, en lo que hace referencia al psicoanálisis, la mayoría de los casos de relaciones de transferencia o de dependencia pueden ser considerados como suficientes para un determinado efecto terapéutico, siempre que el analítico sea una personalidad intelectualmente superior y capacitada, bajo todos los aspectos, para conducir con plena responsabilidad a su paciente, llegando a ser un verdadero padre del pueblo. Sin embargo, el hombre moderno espiritualmente desarrollado aspira a regirse autónomamente y a sostenerse en el sector moral por sus propias fuerzas. El timón que otros habían manejado ya demasiado tiempo en su lugar, quisiera tenerlo otra vez en sus manos. Querría comprender, o dicho en otras palabras, quisiera él mismo ser una persona mayor. Es sin duda mucho más fácil dejarse guiar y conducir, pero esto ya no es del agrado del hombre culto de hoy, puesto que siente instintivamente que el espíritu de nuestra época le exige ante todo una autonomía moral. El psicoanálisis ha de tener en cuenta este postulado y por tanto debe rechazar con férrea consecuencia las aspiraciones del enfermo a que lo conduzcan y le den instrucciones de continuo. El médico psicoanalista conoce demasiado bien su propia imperfección para que pueda pretender seriamente desempeñar el papel de padre o de guía. Su aspiración máxima no puede consistir sino en educar a sus enfermos para hacer de ellos personalidades autónomas, librándolos de la vinculación inconsciente a los límites infantiles. El psicoanálisis tiene por misión el analizar esta situación de transferencia, tarea que se asemeja bastante a la del sacerdote. Mediante el análisis de la transferencia debe cortarse el lazo inconsciente y consciente con el médico, poniéndose el enfermo por fin sobre sus propias piernas. Esta deberá ser por lo menos la intención del tratamiento. Hemos visto ya que la transferencia afectiva acarrea toda clase de dificultades en la relación entre el paciente y el médico, puesto que éste queda asimilado siempre más o menos subespecie a la familia. La primera parte del análisis es más bien fácil y sencilla, gracias al hecho de que cada uno se libra muy gustoso de sus dolorosos secretos, luego experimenta a sí mismo una satisfacción especial
por haber logrado por fin encontrar a alguien que prestara su comprensivo oído a aquellas cosas a las que ningún otro hubiera consagrado atención. Para el enfermo es una sensación peculiar, muy agradable la de ser comprendido y tener a su lado un médico que está decidido a comprender a su paciente a toda costa y que se haya dispuesto además a seguirle a través del laberinto de todas las aberraciones posibles. Existen enfermos que poseen para ello una prueba especial, consistente por lo general en una pregunta determinada, a la que el médico debiera de consagrar su atención. Si luego resulta que éste no puede o no quiere hacerlo, queda formulado el juicio sumarísimo de que no vale nada. La sensación de ser comprendido posee un encanto peculiar para las almas solitarias, entre los enfermos, almas insaciables cuando se trata de ser comprendidas. El comienzo de análisis es por regla general y a raíz de estas disposiciones favorables relativamente fácil. Los efectos terapéuticos que se presentan ya a veces en estos comienzos y que bajo ciertas condiciones pueden ser muy importantes, se obtienen con suma facilidad y pueden, por tanto, seducir a todo principiante a un cierto optimismo terapéutico, así como a una superficialidad analítica que son desproporcionadas a la dificultad especial y a la seriedad de la tarea del psicoanalista. Se puede añadir también que la publicación de los efectos terapéuticos no es nunca tan despreciable como precisamente en el psicoanálisis, ya que nadie debería saber mejor que el propio psicoanalista que el éxito terapéutico depende, al fin y al cabo, en lo principal, de la colaboración de la naturaleza y del mismo enfermo. Concedo aún la justificación de cierto orgullo en el psicoanalista acerca de su comprensión creciente, que rebasa en mucho a los conocimientos de que se solía disponer antes de Freud. Sin embargo, no podemos dejar de reprochar a quienes han publicado trabajos psicoanalíticos que han permitido que su ciencia aparezca a veces bajo una luz completamente falsa. Existen publicaciones terapéuticas de las cuales toda persona no iniciada debe sacar la impresión de que el análisis no es sino una intervención relativamente fácil, o una especie de brillante truco con formidables éxitos. La primera parte del análisis, durante la cual intentamos comprender al paciente, procurándole ya con ello notable alivio, es la responsable de todas las ilusiones terapéuticas. Las mejorías que se presentan a veces en los comienzos, al iniciarse el análisis, no representan desde luego el éxito del método psicoanalítico por excelencia, sino que son meramente, en la mayoría de los casos, alivios pasajeros que vienen a apoyar considerablemente el proceso de la transferencia afectiva. Una vez superadas las primeras resistencias contra tal transferencia, esta última no es, al fin y al cabo, sino una situación punto menos que ideal para el analizado. Este mismo no tiene que hacer ningún esfuerzo, y sin embargo existe otra persona que sale a su encuentro, por lo menos hasta la mitad del camino, con una peculiar voluntad de comprenderlo, hasta entonces desconocida para él, voluntad tan firme que no se deja intimidar ni aburrir, aunque el neurótico haga gala a veces con todos los medios posibles de su terquedad y su testarudez infantiles. Frente a tanta paciencia, llegan a disolverse finalmente hasta las más fuertes resistencias, de modo que el enfermo no vacila ya en colocar al médico entre los dioses, lares de su familia, o sea, en asimilarle a su médico a su ambiente familiar, y por lo tanto infantil. Sin embargo, el neurótico satisface con ello al mismo tiempo otra necesidad, porque realiza aquella primera adquisición extrafamiliar que constituye un verdadero postulado biológico. Así el enfermo obtiene, mediante la relación de la transferencia, doble ventaja. Primero, una personalidad en la cual se puede suponer de antemano una atención cariñosa y orientada hacia los más nimios detalles, quedando pues equiparada a padre y madre a la vez. Luego, con una personalidad extrafamiliar que por esta, su condición, ayuda al enfermo a cumplir con una de sus más importantes y más significativas tareas de una manera desprovista de todo peligro. Ahora bien, si con esta adquisición se produce al mismo tiempo un gran esfuerzo terapéutico,
lo que suele ocurrir no raras veces, entonces la fe cándida del neurótico en la perfección de la nueva situación, así obtenida, es aún mayor. En estas condiciones es completamente natural y comprensible que el paciente no esté dispuesto, ni muchísimo menos, a renunciar a estas ventajas. Si dependiese de él, preferiría estar siempre al lado del médico. Iníciense, por tanto, numerosas fantasías acerca del modo cómo esto podría lograrse. Desempeña en ello un papel importantísimo el erotismo, que queda no solo utilizado paralelamente, sino hasta exagerado, para demostrar aún más patentemente la imposibilidad de una separación. De modo harto comprensible, el enfermo opondría al médico muy tercas resistencias, si este último realizara algún intento de disolver la relación de la transferencia. Ahora bien, nos es forzoso no olvidar que, para tanto neurótico, la adquisición de una relación extrafamiliar es un verdadero deber vital, como lo es también para toda persona normal, a saber, un deber cumplido debidamente en la fase anterior de su vida. Quisiera salir aquí muy enérgicamente al encuentro de la opinión muy divulgada de que por relación extrafamiliar entendemos siempre una relación sexual. En muy numerosos casos queremos decir una relación cualquiera menos esta. Representa efectivamente una mala inteligencia neurótica, muy preferida por nuestros pacientes, el admitir que la justa adaptación al mundo consiste en la satisfacción desenfrenada de la sexualidad. Tampoco en este punto está desprovista de equívoco la literatura sobre el tema psicoanálisis, y existen publicaciones de las cuales no es posible sacar otra conclusión que no sea precisamente esta. Sin embargo, este error es mucho más antiguo que el mismo psicoanálisis, de modo que no nos pesa en absoluto. El antiguo médico rutinario conoce perfectamente esta especie de consejo, y yo mismo he atendido más de un enfermo que llegó a actuar según este principio. Si hay psicoanalista que recomiende la misma receta, lo haría sin duda por participar a su vez en el error de su enfermo, quien cree que sus fantasías sexuales tendrían por fuente una sexualidad acumulada, reprimida. Naturalmente, para tal caso, esta receta representaría la redención. Sin embargo, no se trata de esto, sino de una libido regresiva, que añora todo lo infantil y retrocede ante las tareas reales, libido que queda exagerada por la fantasía. Si apoyamos esta tendencia regresiva, corroboramos sencillamente aquella actitud infantil del neurótico que más sufrimientos le causa. Lo que el neurótico debe aprender es aquella clase superior de adaptación que la civilización requiere de toda persona adulta. Quien tenga la tendencia manifiesta hacia su propio rebajamiento moral no necesita para ello el psicoanálisis, sino que ya lo hará por sí mismo. No obstante, no debemos caer tampoco en el extremo opuesto y creer que gracias al psicoanálisis formaremos solo personas superiores. El psicoanálisis está más allá de toda moral tradicional y no está obligado a respetar ningún estándar moral general. No es ni quiere ser más que un simple medio de asegurar una válvula de escape a las tendencias individuales, desarrollándolas y armonizándolas lo más posible con la totalidad de la persona. El psicoanálisis debe ser un método biológico que trate de reunir armónicamente el máximo bienestar subjetivo con el rendimiento biológico de mayor valía. Puesto que el hombre está determinado no solo a ser un individuo, sino también a formar parte de la sociedad, estas dos tendencias inherentes a la misma naturaleza humana no podrán nunca ser separadas o sometidas a otra, sin que la persona salga muy perjudicada de ello. El enfermo acabará el análisis, en el mejor de los casos, tal como es en realidad, esto es, con una personalidad homogénica, no siendo ni bueno ni malo, sino un hombre como ser natural. Sin embargo, el psicoanálisis renuncia a ser un método educativo, si se entiende por educación aquel medio por el cual se puede producir un árbol bella y artificialmente formado. Sin embargo, quien profese un concepto superior de la educación, alabará como el mejor aquel método educativo que sepa formar un árbol de tal manera que cumpla lo más perfectamente posible con las condiciones de desarrollo que le impuso la naturaleza.
Muy fácilmente se entrega uno al temor completamente ridículo de que el hombre es, cuando es fiel a sí mismo, un ser completamente insoportable, y de que si todos los hombres demostraran ser tal como son en realidad, se produciría una horripilante catástrofe. Por hombre tal cual es, muchos individualistas de hoy conciben, de un modo extremadamente unilateral, tan solo el elemento eternamente descontento, anárquico e insaciable que existe en el hombre, olvidándose por completo de que es el mismo hombre quien ha llegado a crear también las formas actuales de la civilización, formas que poseen mayor solidez y consistencia que todas las subcorrientes anárquicas. El hecho de que la personalidad social sea más fuerte en nosotros es una de las condiciones de existencia más imprescindibles del hombre. Si así no fuera, éste dejaría de existir. Lo insaciable y revoltoso que se nos presenta en la psicología del neurótico no es el hombre tal cual existe en la realidad, sino tan solo su caricatura infantil. En realidad el hombre normal es conservador y moral, crea leyes y se somete a ellas, no por serle estas impuestas desde fuera, sino porque prefiere el orden y la ley al capricho, al desorden y a la ilegalidad. Ahora bien, si queremos disolver la transferencia afectiva, tenemos que luchar contra fuerzas que no solo poseen un mero valor neurótico, sino que tienen un significado normal general. Si queremos llevar al enfermo hasta la disolución de la relación de la transferencia, le exigimos algo que en verdad se suele muy raras veces, o nunca, postular del hombre medio y normal, a saber, que se supere completamente a sí mismo. Este postulado no lo han planteado al hombre más que determinadas religiones, y es lo que hace tan difícil la segunda fase del análisis psicológico. Sabido es que la creencia de que el amor nos da derecho a tener pretensiones frente a la persona amada no es sino un prejuicio infantil muy vulgar. Este es el concepto infantil del amor, recibir regalos de la persona amada. A base de esta definición, los pacientes plantean exigencias y con ello no proceden de otra manera que la mayoría de las personas normales, cuya insaciabilidad infantil solo, gracias al cumplimiento de los deberes de la vida y de la satisfacción de la libido así producida, no llega a tener dimensiones exageradas y no tiene tampoco a priori, en virtud de cierta falta de temperamento, ninguna inclinación hacia el apasionamiento. El mal radical de toda neurosis es el hecho de que el enfermo sustituye un esfuerzo especial y peculiar por sus pretensiones infantiles, revivificadas mediante la regresión, y se ponga pues a regatear. El médico estará muy poco dispuesto a corresponder a aquellas exigencias que el neurótico le plantee personalmente. Sin embargo, intentará comprar su libertad mediante proposiciones de compromiso, como por ejemplo la autorización subjetiva de determinadas libertades morales, cuyo extremo sería al mismo tiempo la base fundamental de un descenso general del nivel de cultura. Sin embargo, con ello no ocurre otra cosa, sino que el neurótico desciende a un grado inferior, siendo él mismo el causante de su descenso. Ya no se trata aquí además de ningún problema de civilización, sino más bien de un negocio consistente en ofrecer otras ventajas para eludir la fuerza coercitiva de la transferencia afectiva. No obstante, es contrario al verdadero interés del propio enfermo el brindarle posibilidades de compensación. Así no quedará nunca liberado de lo que sufre, esto es, de su insaciabilidad y comodidad infantiles. De ello solo podría libertarle la superación de sí mismo. El neurótico debe demostrar que sabe vivir racionalmente no en menor grado que un hombre normal, y hasta debe saber más que una persona normal. Debe saber renunciar a un poco de su infantilismo, lo que nadie ha exigido nunca a ningún hombre normal. Los enfermos intentan más de una vez convencerse, mediante toda clase de aventuras especiales, de si a pesar de todo no sería posible preservar en su forma vital infantil y perseverar en ella. Sería un grave error que el médico se lo impidiese. Existen experiencias que solo pueden hacer uno, pero que no puede aprender por ninguna clase de estudios. Tales experiencias son de un valor inapreciable para el neurótico.
No hay ninguna otra fase del psicoanálisis que dependa tanto del hecho de si el propio médico ha sido o no analizado anteriormente. Si el mismo médico acusa aún un tipo infantil, para él inconsciente e insaciable, no será nunca capaz de abrir los ojos de sus pacientes precisamente sobre este particular. Este es un secreto a voces que los enfermos inteligentes leen en el alma de su médico, conforme va progresando el análisis, y a veces aún más allá, para buscar en ella la confirmación de la fórmula salvadora, o precisamente su contrario. Es completamente imposible, y no se logra ni con el más fino análisis, impedir que el enfermo acepte instintivamente la manera como resuelve el propio psicoanalista sus problemas vitales. Contra esto no hay remedio alguno, ya que la personalidad sobresaliente nos enseña mucho más por sí misma que gruesos tratados repletos de sabiduría. No sirven para nada las nubes en las que el psicoanalista pretenda envolverse para ocultar su propia personalidad. Tarde o temprano se le presentará un caso que descubra el juego. Un médico que desde el principio toma en serio su profesión se ve ante la ineludible necesidad de realizar los principios del psicoanálisis también de sí mismo. Estará admirado de ver cuántas dificultades aparentemente técnicas desaparecerán luego en sus análisis. No pienso aquí desde luego en la fase inicial de los análisis, fase que podríamos llamar de descubrimiento del complejo, sino en esta fase última extremadamente espinosa, en la cual se trata de la llamada disolución de la transferencia. He podido observar varias veces que algunos principiantes han tomado la transferencia afectiva por un fenómeno completamente anormal que debe ser combatido. Nada tan erróneo como esta manera de ver. En la transferencia tenemos que ver ante todo una mera falsificación, una caricatura sexualizada de aquel lazo social que une la sociedad humana y que produce igualmente aquellos otros lazos más estrechos entre los correligionarios. Este lazo es una de las condiciones sociales de más valía que puedan imaginarse, y sería un craso error el declinar in toto este intento social del enfermo. Tan solo precisa purificar esta corriente de sus elementos regresivos, como por ejemplo de la sexualidad infantil. Con esto el fenómeno de la transferencia viene a ser el principal instrumento de adaptación. El único peligro grave consiste en que ciertas pretensiones infantiles, que en el propio médico no han sido reconocidas, se identifiquen con las exigencias paralelas y análogas de su paciente. Este peligro solo sabrá evitarlo el médico sometiéndose a sí mismo a un rigurosísimo análisis llevado a cabo por otra persona. Entonces aprenderá también a comprender lo que propiamente quiere decir el análisis y qué clase de impresiones se reciben cuando se experimenta en la propia alma. Toda persona ducha o comprensiva verá inmediatamente cuánto provecho podría surgir también de ello para el mismo enfermo. Existen médicos que creen que un autoanálisis les sería suficiente. Sin embargo, son unos psicólogos Munchausen semejantes a aquel protagonista de los cuentos que se sacaba con su caballo del pantano tirando de sus propios cabellos. Con esta psicología se queda uno estancado. Olvidan estos galenos que una de las condiciones terapéuticas de mayor eficacia es precisamente la sumisión de sí mismo al juicio objetivo de otro. Frente a sí mismo se permanece siempre ciego. El individualismo exagerado y el completamente autoerótico darse importancia son las que, en primer término, debe superar el médico si quiere educar a sus enfermos para que sean personas maduras y autónomas desde el punto de vista social. Estoy completamente de acuerdo con Freud al plantear esta exigencia, más que natural, de que todo médico psicoanalista cumpla con sus deberes en la vida en la medida en que le corresponde. Si no lo hace así, nada le podrá impedir entonces que su libido, insuficientemente empleada, se sedimente automática e inmediatamente en sus enfermos, falsificando por completo toda su labor analítica. Personas inmaduras e incapaces, que son a su vez neuróticas y que no están en la vida sino con un solo pie, no suelen sino engendrar muchos males mediante su psicoanálisis.
en manos de un loco, hasta la medicina se convierte en veneno y muerte. Si del cirujano exigimos, además de ciertos conocimientos especializados, una mano muy hábil, valor, presencia de espíritu y energía de decisión, ¿cuánto más deberemos postular al psicoanalista que tenga una seria formación analítica de su propia personalidad antes de que nos atrevamos a confiarle a un enfermo? Podríamos casi decir que la adquisición y el manejo del psicoanálisis no solo requieren un talento psicológico, sino que presuponen en el propio analista, por lo pronto, una preocupación seria por la formación de su propio carácter. La técnica de la disolución de la transferencia es la misma que antaño. Ocupa desde luego un amplio espacio en el problema de lo que el paciente podría hacer con su líbido, una vez retirada ésta de la persona del médico. También en este punto preciso acechan al principiante grandes peligros. Este tendrá una propensión marcada a recurrir a meros consejos y sugestiones benévolas. Estos intentos del médico resultan extraordinariamente cómodos y por tanto nefastos para el paciente. En este punto tan importante, como en todas las fases del psicoanálisis, débese ceder al propio neurótico y a sus impulsos propios la preponderancia y la guía, aun cuando sus rumbos nos parezcan callejones sin salida. El error es una condición vital de igual importancia que la verdad. En esta segunda fase del análisis, con todos sus precipicios y cimas, debemos extraordinariamente mucho al análisis de los sueños.